Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos a unos días de empezar a reanudar las clases en México, en el sistema oficial, estatal y particular también. El lunes oficialmente se inician ya clases en preescolar, primaria y secundaria. La semana pasada iniciaron en algunas universidades y preparatorias. Una pregunta muy frecuente que quiero despejar aquí para algunos padres de familia de cualquier escuela, cualquier sistema, porque de repente hay muchísimas dudas o confusiones, porque hay escuelas que entran en el sistema básico antes de que la autoridad lo establezca en un calendario. A veces por sus métodos o por sus sistemas hay a veces, no siempre, un permiso especial debido a que ellos trabajan una semana antes y salen antes también a veces. A veces trabajan después algunos días y salen algunos días después. A veces hay compensación en junio y en julio por días y porque se supone que en las escuelas públicas y estatales se trabaja una hora o dos menos que en las escuelas particulares. La mayoría de las particulares en México trabajan 5 horas, 6 horas, 7 horas, más a veces clases extras, no siempre. Toda escuela incorporada a la Secretaría de Educación se supone que debe de respetar el calendario, todas. Respetar el calendario significa asuetos, significa vacaciones de diciembre, de julio, de Semana Santa, las dos. Significa que tienen que entrar igual el mismo día todos. A nivel nacional se supone que esa es la regla, pero hemos visto a través de los años que hay escuelas que dieron vacaciones antes, digamos, salieron antes y entran antes, o salen después y entran antes, dependiendo de algún convenio o algún permiso especial que sí es legal y sí se puede a veces otorgar. Entonces, por eso a veces hay confusión, porque en los medios de comunicación dicen que se inicia el lunes. Efectivamente, la mayoría inicia este lunes 20 o iniciamos, pero hay excepciones a veces a estas reglas en ciertos colegios o en ciertas escuelas privadas. Para las escuelas del Estado, del gobierno, pues tienen que seguir rigurosamente, ortodoxamente la fecha de inicio y la fecha final. Y hay otra situación también. Hay escuelas que eligieron 195 días, 185 días. Hoy en día la autoridad nos permite elegir si se sale 2 semanas o 3 semanas antes en junio o se sale después también. Esa es también una compensación o una diferencia. El ciclo escolar pasado hablé de los libros de preescolar, de cómo había controversia en algunos temas, de cómo se pensaba o se decía en redes sociales algunos temas, y demostré aquí que son aptos para niños, que tienen la capacidad para promover la sensibilidad, el arte. Gracias a todos los que me vieron, llegué a tener 600 o 700 visitas en YouTube. Entonces, siempre que hablo de libros de secretaría o material de secretaría, hay bastante demanda y hay bastante personas que están interesados, y eso es muy positivo, eso es muy bueno. Es un indicador de que las personas están interesadas en los contenidos de los libros para sus hijos a nivel México, a nivel nacional. Como siempre doy la primicia, me adelanto con los libros de preescolar de México. Hay que hacer la aclaración que todos estos materiales los manejan los directivos en escuelas federales, estatales y particulares. La profundidad del tema depende del maestro, depende del director y depende también del grupo. Qué tan hábil es un grupo, qué tan no hábil o falta de habilidad puede tener un grupo también, pero depende de esos factores también. No necesariamente un programa de estudios, de la habilidad del maestro, del alumno, del director para implementar, o directivos también. Hay que recordar que todos estos materiales son totalmente gratuitos para las escuelas incorporadas. A veces tienen el costo de ir por ellos, a veces se cobran fletes, es la verdad,
a veces no, que los paga cada colegio, cada escuela, también son responsables de ir por el material. Sin embargo, son materiales valiosos, importantes, diseñados bien para los niños. La profundidad del tema ya depende del área, depende del estado, de la región, depende de lo que diga la zona escolar y depende también de lo que digan las autoridades y del sentido de la maestra o del maestro para aplicar todos estos temas o contenidos. Hoy en día ya hay libros para las familias y hay que recordar que todos estos materiales son resultado del pago del ciudadano, del contribuyente. O sea, siendo muy exactos, no es un favor, no son materiales técnicamente regalados, tienen un costo imprimirlos, tienen un costo distribuirlos en todo México, es un costo que es millonario, cada año se distribuyen, se imprimen a color miles o millones de ejemplares para todos los colegios o la mayoría de los colegios. Cada colegio hace una lista, más sobrantes, más reposición, y la autoridad no nos los manda, los deja en alguna bodega y nosotros mandamos por ellos también. Pero hay que decir que todo tiene un costo, todo tiene un valor y todo esto es resultado del dinero del contribuyente. O sea, hablando en términos reales de los impuestos de los mexicanos también. Es el dinero de los mexicanos estos materiales. Si en alguna ciudad o estado no dan materiales, en alguna escuela que sea incorporada, hay que investigar con el director o hay que investigar en esa zona. A veces se tardan por los fletes, a veces se tardan por las vías, a veces no piden la cantidad exacta. Hay escuelas que estamos recibiendo cada mes, o hay altas o hay bajas de alumnos, hay muchas variabilidades ahí. Entonces, durante varias semanas hay una flexibilidad para recibir materiales. No es exactamente que llegue el lunes todos los materiales. Hay toda una semana o 2 semanas de compensación para recibir estos materiales y que los alumnos lo puedan trabajar con sus guías, sus maestros, sus directivos también. Entonces, no desesperarse si el lunes no llegan los materiales. Puede haber, por cuestiones de logística, por cuestiones de que en México son demasiadas, son muchísimas escuelas incorporadas, tienen que abastecer a todas las escuelas y la autoridad pues me consta, hacer todo lo posible por mandar los materiales y que queden también a tiempo, pero a veces se escapan algunas escuelas o algunos grupos. Es a veces muy difícil que todos tengan a tiempo el material, pero si hay un margen de una semana, puede ser o 2, debido a que en el caso preescolar no hay evaluaciones cuantitativas, no hay exámenes, aunque sí se evalúan, no hay exámenes, no hay, digamos, mucha prisa en la primera o segunda semana. Entonces hay que esperar los materiales. Y si en esa escuela no llega, el director o dueños o directivos son responsables de que llegue ese material, de que lo tengan, de que se mande pedir a través de la zona escolar o a través de las mismas autoridades ver la causa de por qué no llegó a tiempo. En nuestro caso, preescolar y primaria siempre llegan a tiempo. Hay un problema que quería comentar también. En secundaria, lamentablemente, no hay libros de texto de Secretaría de Educación en las secundarias. En muchas no hay incorporadas y debería de haber. Pero esto es preescolar y primaria. Así es que hay que darle tiempo a autoridades para que lo despachen. Todos estos materiales que, repito, es dinero del ciudadano, de los profesionistas, de todos los que pagamos impuestos y cumplimos con las reglas y cumplimos con pues las instituciones, también tenemos que pagar impuestos. Entonces todo esto es reflejo de todos esos impuestos, no es un regalo, no es en realidad un obsequio, es algo que tiene un costo, un valor y hay que cuidarlo y valorarlo. Este es el álbum de preescolar. El año pasado o el ciclo pasado también expuse el de tercero. Hay una diferencia en el grosor al del año pasado y en la pasta también viene un poco más artístico el álbum de tercero. Trae su código de barras, trae su ICBN, trae todas las cuestiones que la autoridad maneja también de la Secretaría.
Es un álbum que viene, digamos, forrado para cuidarlo en el salón. No se recomienda llevarlo a casa, no es material, nos los hacen enfático en las juntas para casa, es para el colegio o la escuela, salvo el directivo o los maestros digan o apunten otra cosa, puede ser diferente, pero generalmente no. Aquí están las autorizaciones, los coordinadores, subsecretario de Educación Básica, que es de aquí de Monterrey, el directora general de materiales, está autorizado por todas estas autoridades que ya tienen muchísimo tiempo. Y viene un índice relacionado a los animales, el acuario, gatos y gaviotas, y tú qué haces, conciencia personal. Paseo por el zoológico, que es un tema que les agrada y que es muy interesante en la mayoría de los niños, las granjas, los animales que hablé el año pasado. Arte, muy importante, sensibilizar en formas, figuras, tamaños. Gana el que lo encuentra, son como trivias o juegos, adivinanzas, una semana de actividades, familias, veterinaria, autorretrato, los libros que leo, de compras. No viene en orden de importancia. Yo hubiera puesto a la familia en primer lugar, no el acuario. Pero no necesariamente lo primero es lo más relevante, lo más importante. Todos los temas son importantes. ¿Qué opinas? La flor de cempasúchil, que se usa mucho en las celebraciones o festejos de noviembre y octubre en México. ¿Cuántos fueron a la clínica? Cuestión de salud social. ¿Qué hacen? Sopa de letras, haz uno igual. Página 36, receta de masa. El festejo de la independencia, muy importante. Celebraciones también vamos a comprar. Como dicen los clásicos, avanza. Autógrafos de mis amigos y cómo será la primaria. Como lo recalqué el video pasado, que todavía está aquí en línea, el video pasado, quiero enseñar hoja por hoja para que se quiten mitos, chismes y rumores de que tienen cosas obscenas para adultos, malas, despiadadas y tantas imaginaciones que le mete cierta gente a todos estos materiales, y lo único que hacen es desestabilizar el sistema y tratan de meter, como decimos, ruido, miedo a los padres de familia o a los maestros, porque pues no saben lo que hay, no han visto estos materiales, no les ha llegado todavía. Entonces, para quitar estos miedos y estas amenazas que ciertas personas inventan, cosas que no existen, hay que enseñar lo que es. Presentación institucional, presentación dirigida a los niños, se lo lee la guía o la maestra, aquí está. Página 5, viene el acuario que leí con sus cuadritos para dibujar, gatos y gaviotas. ¿Y tú qué haces? Vienen buenas ilustraciones. Son ilustraciones agradables, bien hechas, bien realizadas. Página de registro donde se dibuja también. Viene el paseo por el zoológico, que lo tenemos aquí también. Este paseo es importante porque es como un croquis, ayuda al niño a entender o a la niña a distancias y ayuda a entender también características de un zoológico. El año pasado también había comentado de que había cuestiones de pintura, de arte, de Van Gogh, de varios artistas. Me llama la atención que no había visto tanto de artistas latinoamericanos o mexicanos, pero no es tan importante. Había arte como quiera. Aquí está la Mona Lisa, la Gioconda. Importantes, son muestras europeas, por así decirlo. Gana el que lo encuentra, que es también una especie de juego o de adivinanza también que tiene que ver con la familia, el espacio familiar, el entorno familiar. La página de registro es algo donde se pueden anotar respuestas o luego vienen las adivinanzas que no lo había visto en el otro libro. Aquí ponen o colocan sus respuestas. Evidentemente a este nivel generalmente los niños no leen, hay niños que empiezan a leer desde los
3,5, 4, dependiendo del niño, del ambiente. Palabras muy cortas, obviamente monosílabas. Evidentemente no se espera que en tercero de preescolar acaben leyendo todo, comprendiendo todo, pero sí la guía, la maestra, la profesora debe, o el profesor debe de leerles, de educar el oído, de explicarles también. No esperamos a que comprendan todo todavía esto hasta edad de 5 años o 4 años y medio. Familias, ¿qué hacen las familias? Las diversas actividades de las familias. Veterinaria, cuánto cuesta una vacuna, un baño de animales grandes, curaciones. Viene Van Gogh, como el año pasado. Me parece que viene Beethoven. Sabemos que es un gran músico europeo también. Puede ser Beethoven, no lo sé. Viene de compras en la juguetería, cuestiones de juguetes mexicanos. Después realizaré un video sobre juguetes mexicanos. Me he encontrado en varios libros y artículos internacionales la importancia del juguete mexicano antiguo que se ha perdido. Los yoyos, las canicas, los valeros, que no necesariamente es netamente mexicano, pero se usaban mucho por nuestras generaciones o generaciones anteriores. Se ha perdido esto del juguete mexicano, de lo simple, del material de madera, del juguete de la matatena, por ejemplo, de los bebeleche en las escuelas. Se ha perdido mucho eso, se ha cambiado todo por electrónica, por juguetes a veces muy violentos, muy rudos. Inclusive hay quien compra juguetes de armas. Y es una situación muy delicada esa. También promover armas como juguetes y luego pues la sociedad se queja, ¿no? Entonces, promover lo mexicano también, aunque sea lo antiguo, lo bueno también. Aquí vemos las fuentes, la página de registro, que es donde vienen sus anotaciones o donde van a anotar. Viene un poema precioso: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida, Pablo Neruda. ¿Por qué la muerte se habla? No necesariamente en octubre, noviembre, de los meses que se conmemora o se celebra la muerte o se recuerda, porque los niños tienen pérdidas también. También hay muertes a veces en la familia, hay muertes en las mascotas, en los animalitos que ellos tienen, a veces que ellos cuidan. Hay un proceso de vida y muerte también. Lejos de asustar, se está promoviendo esa reflexión de la vida y de la muerte también, que es importante. Que el adulto no piense que es asustar de la muerte. Es un proceso natural que ve cuando ve una flor y se marchita, o que ve su mascota y falleció o murió. Página de registro. ¿Qué hacen? Como vemos hasta aquí, que es la página 33, no hay violencia, no hay nada de adultos, no hay nada que pueda preocupar al adulto que ya que está mal. La cocina de la abuela, de dulce y de sal. Una actividad muy importante es sabores, que aprendan a apreciar texturas y sabores, tocar texturas de árboles, lo que es áspero y liso. Muy importante ir tocando lo áspero y lo liso, y sabores, que es amargo, que es dulce, que es salado también. Haz uno igual, es una representación de gráficos o de dibujos también. Puede utilizar colores, pueden utilizar ahí ciertas medidas. Luego viene receta de masa, ser muy importante la cocina, que es como un laboratorio, los ingredientes, modo de preparación. Algo precioso, la independencia de México o de los Estados Unidos mexicanos. Viene el símbolo nacional, los atuendos, las tradiciones mexicanas, porque es parte de la cultura de México, de Hispanoamérica, y es importante desde esta edad irlo promoviendo y enseñar un poco, demostrar qué es la independencia y de quién nos independizamos. Fruta,
en la frutería, cuánto cuesta cada fruta. Página 43, como dicen los clásicos, también los cuentos clásicos. Luego viene Avanza, un juego de avanzar. Los famosos como, pues, donde se ponían cuentitas y todo esto. Viene su página de registro, autógrafo de mis amigos. Sus firmas o sus nombres van iniciando la lectoescritura también, pero es interesante. Y termina en la página de este álbum, termina en la página 47. Este es el álbum completo de tercero de preescolar. Para que no nos digan o nos cuentan que tienen otras cosas o inventos que no vienen ni siquiera al caso en realidad y que nada más tratan de dañar nuestro sistema educativo nacional y sí lo dañan porque son comentarios a veces muy fuertes a los materiales, que son muy agresivos y que me tocó leer la otra vez un comentario de una persona que trabajaba con niños que decía que el álbum pasado de Secretaría de Educación promovía el odio y promovía las caras malas y promueve la expresión, el arte, el lenguaje, la unidad, la colaboración. No está promoviendo el odio, ni es que el niño tiene una cara enojada. Bueno, pues hay niños que a veces tienen sentimientos que se enojan, disfrutan. Es muy natural los sentimientos en el ser humano. Y más a esa edad que están aprendiendo a entenderlos, a controlarlos también, pero eso no significa que no sean aptos de su edad. Y críticas a veces muy fuertes, inclusive a buenos materiales, bien hechos, bien realizados. Yo sí me permitiría, Secretaría, decirles que agreguen un poco más de temas también, porque a veces 47 hojas se van muy rápido. Esto se agrega materiales a otras actividades dependiendo de la escuela, dependiendo de su filosofía, de su sistema, dependiendo del ritmo del grupo, de la docente o maestra. Hay grupos muy rápidos, hay grupos medianos en velocidad. No es medir velocidad, es medir aprendizaje, es lo más importante. No hay una necesidad de ganarle a nadie o contra nadie. Bueno, al menos es la filosofía Montessori humanista. No vas contra ninguna escuela, ni estamos compitiendo contra nadie. Estamos enseñando y respetando el ritmo del niño, de la niña. Y nos manda Secretaría estos cartelones a color. Este es de un camino que tiene que ver, obviamente, con un cuento sobre la manzana. Pues, aquí es como completar el cuento, la historia también, que el niño o la niña va comentando en grupo o individualmente. Después tenemos este cartelón que están como bien realizados, muy buenos colores, buenos dibujos atinados, juguetes europeos, juguetes típicos, comentaba las canicas, viene algo de juguetes para niños también, la cuestión de los bomberos, todo esto. Luego viene otra lámina sobre pingüinos y focas que les encanta también a la mayoría de los niños de esta edad. Pensar en los animales, pensar en el ecosistema, cómo se alimentan, cómo sobreviven, y algo que nunca había visto en preescolar. En todos estos años es la primera vez que en preescolar, ante Secretaría de Educación, veo estas fotos maravillosas realmente de cultura, de historia maya, mexicana, pero en fotografía, no en caricatura, que es lo que promovemos. Chichén Itzá, los atlantes. Los atlantes eran como gigantes que eran monolitos. Muchos piensan que era una sola escultura, una sola piedra, algo enigmático. Viene el Tajín y la pirámide, me imagino que es del Sol. Aquí está.
maravilloso que venga empastado, que venga cubierto en fotografías, que es el acercamiento a lo que queramos, a la realidad del alumno, a la realidad, a lo local, a lo nacional, al país también. No solamente caricaturas o dibujos animados. Personas que conozco se acerca al niño a pues todos estos personajes o adultos que va conociendo a través del tiempo, un vendedor de paletas, un policía de tránsito, un barrendero, una persona en el transporte escolar, un doctor o un médico y una madre de familia o un abuelito también. Después tenemos arte en movimiento, que vienen las esculturas. Este es de Rodas, el pensante de Rodas. Viene algo de Egipto, un poco no muy estilizado, un poco caricaturesco, esta esfinge que a mí me tocó verla en Egipto y estudiarla también. No es muy, siendo honestos, muy exacta, pero es un buen intento también. Es bueno porque acerca la cultura, el arte de otros países, de otras naciones a temprana edad, pero con gráficos reales. Luego viene esto que es arte real o imaginario. Buenos diseños, buenos colores. Es arte, digamos, burgués, por así decirlo, si podemos asignar la burguesía a cierto arte de la ilustración del XV siglo XVII. Y luego viene algo que nosotros en Montessori la verdad no promovemos, que son los cuentos, pero bueno, lo enseño como algo que viene también sobre pues dibujos animados y cuentos que hay, pero en su mayoría son cuestiones reales, científicas, como lo vimos, culturales. Ya la profundidad la da la maestra, el grupo, el directivo y todo. Entonces, asombroso este material, muy importante este material tomarlo en cuenta para el salón de clases, para este próximo ciclo escolar. Acabo de mostrar que no hay nada malo, no hay nada agresivo, no hay violencia, al contrario, hay arte, hay paz, hay unidad, hay, por así decirlo, valores plasmados en este libro de tercero de preescolar. Y está la evidencia aquí, ¿verdad? Y viene un libro de educación preescolar para las familias. También los mandaban para cada familia. A lo mejor faltan a veces libros, pero la mayoría se tienen generalmente en las escuelas. Se hace el pedido, como dije anteriormente. Y aquí viene sobre los padres de familia, madres de familia, lenguaje y pensamiento, muy importante, el movimiento, la autonomía, que es la autonomía e independencia en el niño, las capacidades de los alumnos, colaborar con tareas en el hogar, muy importante, hábitos de higiene, el plato del bien comer, que lo hemos recalcado mucho, la alimentación, prevenir riesgos y peligros que se manejan en primaria y en secundaria, ir a la escuela, una nueva experiencia, los juguetes mexicanos como el trompo, que había comentado antes, de madera, muy durables por cierto. Colaboración entre escuelas y familias también, es fundamental ese diálogo, escuelas, familias, ese apoyo y esa confianza es fundamental. Cómo favorecer el aprendizaje en el ambiente familiar, adultos, cuando el alumno se siente querido, el contacto con los libros, platicar con los hijos, la curiosidad, actividades de matemáticas, clasificación y agrupación, que tiene mucho que ver con la teoría de Jean Piaget del constructivismo. No es Montessori el constructivismo, recalco. Nombrar objetos, actividades de conteo, sensibilidad y arte o expresión creativa, colores, el juego en la vida de los niños, le llamamos lúdico al juego, a qué jugar con los niños en familia, en casa, inventar historias, juegos de palabras, juegos al aire libre, limones con cucharas y el uso de dispositivos. Acaba este libro muy interesante con el uso de dispositivos
electrónicos. En muchos estados o entidades, preocupante el uso de dispositivos electrónicos. Hoy es una de las grandes interrogantes a nivel Europa, a nivel Latinoamérica, a nivel México, a nivel Estados Unidos, hasta dónde se le permite al hijo o no utilizar un celular, hasta qué edad, qué puede hacer o qué no puede hacer con los dispositivos electrónicos, los hogares, qué deben de hacer con los teléfonos celulares, con el internet, es conveniente o no, a qué edad. Es una pregunta bien complicada, la verdad. Hay los hábitos desde el comienzo y viene la cuestión de la televisión y los medios digitales también. La información que tenemos muy importante de la televisión, noticias, conferencias, los documentales son muy interesantes, muy importantes, pero también la regulación de los medios de comunicación en los niños o en los jóvenes ha sido un tema fundamental en México también sobre la libertad de expresión y los derechos que tienen hoy en día los infantes o los niños, hasta dónde sí, hasta dónde no. Las escuelas que enseñan computación, que enseñan educación tecnológica o no deben de enseñar tecnología educativa, o en la casa se debe poner una computadora, un videojuego a un niño de 5 o 6 años, o no se debe de hacer eso. Es una respuesta que no es unilateral, no hay una sola, eso depende de la familia, de los valores, de la institución, y si es, a veces puede llegar a ser alarmante y a veces puede llegar a ser un poco delicado, mucho delicado el tema también de las redes sociales y hasta dónde el hijo o la hija deben de utilizar un sistema electrónico o no lo deben de utilizar. Y bueno, este es el libro de las familias también, de Secretaría de Educación, se imprimen en México, se mandan a todas las ciudades y estados. Hoy sabemos, no quisiera hablar mucho política, pero hoy sabemos que estas nuevas administraciones van a descentralizar posiblemente a la Secretaría, a mandarla a Puebla posiblemente, no va a estar en México. Muchas secretarías en este nuevo sistema o forma de gobierno se quieren descentralizar, se quieren mandar a otros lugares, puede funcionar, puede que no, no lo sé, a otros estados y recibir otro tipo de recursos también o financiamientos. Entonces va a haber una descentralización posiblemente de las secretarías también y no sabemos si va a haber otros materiales u otras cosas también. Por lo pronto es lo que tenemos de preescolar a nivel oficial. Hay que aprovecharlo, hay que exigirlo. Si no llega a las escuelas, es responsabilidad del dueño o directivos y maestros también que pidan, o sea, sus materiales que les corresponde a los grupos y a los niños, porque como comenté al principio es recurso del Estado, es recurso de los ciudadanos también. No es como que un regalo o un favor, es una obligación de las secretarías de gobierno darnos este material, es su obligación también. Y es obligación mantenerlo adecuadamente, cuidarlo en las escuelas, darlo adecuadamente a los niños, que lo trabajen con seriedad y que lo trabajen también para su desarrollo y su autonomía intelectual, emocional, espiritual, todo ello. Es una obligación tenerlo también. Es un deber también de las secretarías de educación mandar todos estos materiales y libros de texto también gratuitos según la ley. Hoy hay en secundaria ese problema de libros de texto gratuitos en escuelas secundarias particulares. En lo personal he exigido que se les dé a las escuelas, a las secundarias de las escuelas particulares en todo el país, se les entreguen los libros de texto que no hay a nivel oficial. Lamentablemente no hay y se deben entregar. Hago un llamado a los políticos que, fuera de juzgar su acción personal, hay buenos políticos, hay gente dedicada, honesta, preparada. Confiamos en las autoridades y confiamos que se van a entregar libros de Secretaría de Educación para secundarias privadas que lamentablemente no hay. Y eso ocasiona un problema, que el padre de familia tenga que
no me gusta usar la palabra gastar, invertir tanto dinero en libros de texto para todo el ciclo escolar. En secundaria me refiero, no en primaria ni en preescolar, porque en primaria pueden llevar los dos libros mixtos, pueden ser de secretaría y comprados, no hay problema, diccionarios comprados o complementos de español o de ciencias o de matemáticas, o en preescolar inclusive comprados y se alternan con todo este material, no necesariamente es material oficial, sino se agregan otros materiales. Pero en secundaria es fundamental que haya libros de texto oficial que no se envían desde hace mucho tiempo y he tratado de exigirles a las autoridades que nos manden a las secundarias libros de textos oficiales de matemáticas, ciencias, historias, geografía, y esa inversión que hace el papá de pagar libros en secundaria, pues lo puede usar ese dinero para otras cosas, para otros pagos también. Entonces es obligación de nosotros exigir, cuidar, agradecer también a las instituciones, y es obligación de las instituciones también enviarnos esto con calidad y con mucha, por así decirlo, cautela, porque todos los materiales para niños pues pueden afectar o beneficiar su desarrollo. Es una obligación de nosotros también. Espero les haya gustado este video, que haya quedado claro, que se vea lo que es, lo que tenemos para Casa de los Niños, en el caso de Montessori, preescolar, y es lo que van a llevar el ciclo escolar, más otros materiales y otras actividades dependiendo de la escuela o de la institución. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.